Hola a todos y bienvenidos a este curso gratuito de trading de Código Trading. En esta formación aprenderás punto por punto todo lo que necesitas para ser trader. En esta 15ª lección te explicaré qué es esto del ratio riesgo-beneficio en el trading y por qué es tan importante dentro de la gestión del riesgo utilizar un buen ratio riesgo-beneficio. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo las formaciones que ofrezco en pantalla y también en la descripción. Y ya te anticipo que hay una formación de iniciación al trading que es totalmente gratuita. Este vídeo será muy útil para los que queréis conocer qué es esto del ratio riesgo-beneficio y además si miras el vídeo hasta el final aprenderás cuál es el mejor ratio riesgo-beneficio que uno puede utilizar. Si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y si todavía no estás suscrito al canal aprovecha para suscribirte. ¡Y empecemos! Por cierto, este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, vamos primero a definir y enseguida pondremos ejemplos y haremos casos prácticos porque creo que es la mejor manera de entender y aprender las cosas. Pero primero una pequeña definición. ¿Qué es el ratio riesgo-beneficio? El ratio riesgo-beneficio te dice cuánto riesgo estás asumiendo a cambio de la cantidad potencial de beneficio. Entonces, tú puedes buscar ganar $50, pero solo asumir una pérdida de $10. Eso es posible con el tema del ratio riesgo-beneficio. Podemos cortar las pérdidas muy temprano y dejar correr los beneficios. Con los ejemplos os quedará súper claro. Ahora vamos a ver más definiciones, que es la del cálculo. Después lo veréis ya todo a la práctica. ¿Cómo se calcula el ratio riesgo-beneficio? Pues para calcular el ratio riesgo-beneficio debemos dividir la cantidad que vamos a soportar perder si el precio se mueve en una dirección inesperada, el riesgo, por la cantidad de ganancia que buscamos cuando se cierra la posición en beneficios. O sea, que acaba siendo la división entre lo que arriesgamos al perder sobre lo que el potencial beneficio. Entonces, en general, lo recomendable es que cuando ya entramos al mercado ya tenemos un punto donde cortar pérdidas y un punto donde recoger los beneficios. Por eso, desde el momento de entrar ya se puede tener definido ese ratio riesgo-beneficio. Vamos ya a compartir pantalla y así vemos ejemplos concretos. Primero, quiero hacer un pequeño apunte antes de dar un ejemplo. Nosotros ahora en este gráfico que vemos en pantalla estamos en este punto. Esta línea azul clarita es el precio actual. Y estos son los precios históricos anteriores que ha ido habiendo. Entonces, nosotros podemos tanto entrar en compra en este punto pensando que el precio se irá al alza y ganar pues cerrando más arriba, ¿no? Entrar aquí abajo y cerrar a un precio mayor. Si compramos a 1 y vendemos a 2, pues hemos ganado 1. O también podemos vender, o sea, entrar bajistas en cortos, que sería entrar, por ejemplo, buscando este objetivo de beneficio. Aquí sería, si entramos en 1 y salimos en 0,5, pues también estamos ganando, porque es como que el broker nos está prestando esa venta que aún de algo, pues nos deja vender algo que no tenemos para comprarlo a un precio mejor. Eso es totalmente posible en este tipo de mercados. La inversión pasiva sí que es más habitual que solo se pueda comprar, pero aquí podemos ganar, pues por ejemplo, entrando bajistas en este punto y saliendo aquí abajo, en una operación de venta, o comprar en este punto pensando que el precio subirá y salir pues aquí arriba, por ejemplo. Entonces, una vez anotado este dato, vamos a ver un ejemplo. Sería, entramos en este punto, ponemos un stop loss, o sea, un punto donde cortamos con pérdida en caso que la operación no vaya al alza, eso sería una entrada alcista, en este punto, y buscamos un profit en este otro punto. Me ha quedado más gruesa la flecha del profit. Ahí, ahora está. Este caso es una entrada alcista, en verde es el profit, que por ejemplo son $10, si se va a favor, pero si el precio se va en contra y no va en la dirección que habíamos entrado, se va a cortar en $10. Aquí tenemos un ratio
de ejemplo, 1 a 1. El ratio 1 a 1 es el ratio en el que tanto el beneficio como la pérdida es del mismo tamaño. Entonces, vamos a empezar viendo esto, un ratio 1 a 1. Entramos aquí y tanto si va a favor como en contra, pues perdemos el mismo tamaño. Esto, como puedes imaginar, puede haber otros casos, como por ejemplo un ratio 2 a 1. El ratio 2 a 1, pues a diferencia del que habíamos visto, entramos en este punto, ponemos el stop en el mismo punto, a $10, pero el profit, el beneficio, imaginemos que lo tenemos al doble de distancia. ¿Qué sucede en este caso? Si el precio se va en contra, perdemos $10, que sería el 1, ¿no? Pero si va a favor, ganamos el doble de esos 10, que serían $20. Es un ratio 2 a 1. Entonces, ahora voy a plasmar con la pizarra en blanco los distintos tipos de ratio o sea, ejemplos de ratio. Hemos dicho que el ratio de equilibrio es el 1 a 1. Después hemos visto que hay el 2 a 1, donde buscamos el doble de beneficio que de pérdida. Un ratio 3 a 1. Como ya podéis imaginar, cuando va aumentando esto, las probabilidades de saltar el stop en lugar del TP van aumentando, porque tenemos el TP muy lejos con el stop muy cerca. Ratio 4 a 1, etc. Entonces, ¿hay otros ratios? Sí, podemos tener más cerca el stop, o sea, más cerca el take profit que el stop loss. Ese caso sería pues 0.51 o, por ejemplo, 0.251. Me estoy saltando muchos ratios, estoy dando algunos ejemplos. Vamos a ver aquí con la pizarra en blanco, pues estos casos concretos. Ponemos que la entrada es en este punto y salimos en este punto con beneficio. Estoy haciendo entradas al alza todo el rato, y en este punto a la baja. ¿Este ratio cuál sería? Pues como la distancia de este punto a este y del punto de entrada a este es el mismo, estamos en un ratio 1 a 1. Es un ratio donde buscamos la misma distancia y por lo tanto, por ejemplo, ganando $10, en caso de que la operación vaya en contra, perdemos 10. Vamos a ver ahora más casos. Por ejemplo, tenemos este punto de entrada, pero ahora la salida es en este punto con una pérdida si se va en contra y el objetivo de beneficios es aquí. ¿Qué sucede en este caso? Pues que para ganar $10 podemos perder 20 porque hemos alejado más el stop que el TP. Este ejemplo concreto viene a ser este de aquí. Es un caso donde estamos trabajando con 0,51 de ratio riesgo-beneficio. De tal manera que podemos ganar un 0,5 de la distancia total de 1, que es el stop. El 1 siempre es el stop. Habría casos como por ejemplo el de 0,25, donde aún esto es más exagerado, ya que buscamos este TP con este stop. Es 4 veces más cerca el TP que el stop. Eso significa que en este caso concreto, por ejemplo, estaríamos pues con una pérdida de 40 para ganar 10, porque 40 es el 1 y un 0,25, una cuarta parte de 40 es 10. Entonces, ahora vamos al ejemplo opuesto, que sería el 4,1, donde lo que buscamos aquí es con un stop loss, pues el 4 a 1, con un stop loss muy cercano, buscar un gran profit. Estoy haciendo a ojo, Ahora os pongo los datos concretos que serían. Aquí sería pues buscar ganar $40, asumiendo solo una pérdida de $10. Lógicamente,
A priori suena muy bonito arriesgar solo 10 para ganar 40, pero ¿qué pasa? Que cuanto más cerca está el stop y más lejos del TP, más probabilidades hay de que perdamos, que salte el stop y menos de llegar al profit. Eso pues serían los ejemplos concretos que nos podemos encontrar más habituales de ratio. Hay ratios o sea, cualquier ratio puede haber. Por ejemplo, uno puede entrar con un stop de solo $10 y buscar ganar $100. Eso es posible y sería un ratio 10 a 1, donde buscamos ganar 10 asumiendo solo una pérdida de 1, 10 veces, un por 10, el stop que tenemos pues asumido. En el tema de la gestión del riesgo, el punto del ratio es fundamental y a la hora de optimizar las estrategias para mí es un punto clave. Yo siempre optimizo cuál es el ratio óptimo. Por lo tanto, a la pregunta que te he dicho que voy a responder de cuál es el mejor ratio, depende. Yo tengo estrategias donde voy a un ratio de 9 Rs, o sea, 9 a 1, porque he hecho una optimización de la estrategia y al hacer el estudio de cómo irían los distintos ratios con esa manera de operar, me dice que lo mejor es que vaya a 9 Rs y opero de esa manera. Pero tengo otras estrategias donde el ratio, por ejemplo, es 0,5 Rs, o sea, 0,5 a 1. ¿Por qué? Pues porque el backtest, por el tipo de gestión de la operativa esa en cuestión, me ha dado que ese es un ratio óptimo. Y en ese caso está más cerca el take profit que el stop. Por lo tanto, arriesgamos $20 para ganar 10. Pero ese número son ejemplos, ¿eh? Puede ser otra cifra dependiendo del tamaño de cuenta y del porcentaje de riesgo por operación. Por lo tanto, el ratio óptimo es algo muy importante de backtestear, de optimizar en una estrategia, probar cuál es el que nos da mejor rendimiento. Y no te puedo decir yo cuál es porque depende de la estrategia. En general, ya te digo que a mí me acostumbran a dar los backtest ratios bastante altos, o sea, entre 5 Rs y 12 Rs en esa zona, o si no, ratios invertidos, que le llamo yo, que es lo de 0,5, 0,40, 0,25 de ratio, y por lo tanto el TP más cerca que el stop buscando una buena gestión en la zona negativa. Bien, espero que te haya quedado claro todo esto del ratio. Si es así, no olvides dar un me gusta, que solo desplazar un poco el ratón y a mí me ayuda muchísimo de verdad. Y también, si todavía no estás suscrito, no sé qué estás esperando, dale a suscribir, dale a la campanita y visita también la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.